A lo largo del país, hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Mi nombre es Héctor, tengo 34 años y soy originario de Puebla. Hasta 2022 era una persona completamente escéptica respecto a cualquier cosa relacionada con experiencias cercanas a la muerte o cualquier cosa paranormal. Hoy ya no lo soy. El accidente ocurrió el 17 de agosto de 2022. Eran aproximadamente las 9:40 de la noche. Regresaba de la Ciudad de México después de una reunión de trabajo. Desde que pasé Río Frío, comenzó a llover con una intensidad que casi no me dejaba ver. Las luces de los tráileres se reflejaban en el pavimento mojado como si el asfalto fuera un espejo negro. A la altura de San Martín, sentí que el coche perdió estabilidad. Fue cuestión de segundos. El volante vibró violentamente, las llantas no respondían. Intenté frenar, pero el auto se deslizó. Recuerdo el momento exacto en que vi el muro de contención acercarse. Después, choqué. Metal retorciéndose, vidrio explotando, un golpe seco en el pecho, y luego no recuerdo nada, puro silencio. Pero no fue como quedarse inconsciente, no fue oscuridad inmediata, fue como si alguien bajara el volumen del mundo hasta dejarlo en cero. De pronto ya no sentía dolor, no sentía el frío de la lluvia, no sentía el peso del cuerpo, no respiraba, pero tampoco lo necesitaba. Era como estar suspendido. Al principio solo había oscuridad, pero no era una oscuridad que diera miedo. No había ansiedad, no había angustia. Era profunda, inmensa, como estar en el océano más grande e inimaginable, pero sin agua, sin arriba ni abajo. Después comenzó un zumbido, muy leve, constante. No venía de un lugar específico, simplemente estaba ahí. Entonces lo vi. No era un túnel como los que describen en la televisión, no era una puerta ni una figura luminosa, era más bien una especie de apertura en la nada, una zona donde la oscuridad parecía menos densa, un espacio que no tenía forma definida. No vi a Dios ni a los ángeles. Lo que vi fue algo que me perturbó más que cualquier figura celestial. Yo vi mi vida, pero no como recuerdos que uno piensa antes de dormir. No eran imágenes borrosas, era como si estuviera ahí otra vez, viviéndolo en tiempo real. Me vi de niño corriendo en un parque en Puebla, sentí el sol en la cara, escuché la voz de mi madre llamándome. Luego cambié de escena sin transición. Me vi a los 19 años gritándole a mi padre en una discusión absurda, pero esta vez no lo vivía desde mi perspectiva. Sentía lo que él sentía, la decepción, el orgullo herido, la tristeza que ocultaba. Después vi a mi esposa llorando una noche en nuestra cocina. Yo recordaba esa discusión, pero nunca supe lo mucho que la había lastimado. Ahí fue que me enteré y lo sentí. No era un castigo, no había fuego ni juicio, pero era peor, era conciencia absoluta. Cada palabra que dije, cada gesto, cada decisión, todo tenía peso y yo lo sentía completamente. No había tiempo, no sé cuánto duró eso. Podrían haber sido segundos o quizás años. Entonces escuché algo. No fue un sonido externo, fue más como un pensamiento que no era mío. Una voz sin tono, sin género, sin volumen. Simplemente apareció en mi mente. Aún no. En ese instante todo cambió. Sentí una fuerza brutal como si algo me sujetara desde atrás y me arrancara de ese espacio. No fue suave, fue bastante violento, como si me succionaran a través de un espacio estrecho. Entonces regresó el dolor, un golpe eléctrico en el pecho, un ardor insoportable en los pulmones. Alguien gritaba, «¡Tenemos pulso otra vez!». Abrí los ojos por segundos y vi luces blancas sobre mí.
Desperté horas después en el hospital de traumatología en Puebla. Tenía tubos, suero, el cuerpo adolorido como si me hubiera atropellado un tren. Un médico me explicó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio en el traslado, que durante aproximadamente 3 minutos no hubo actividad detectable, que lograron reanimarme. Yo no dije nada al principio, pero cuando estuve más estable, le describí algo al doctor que lo dejó en silencio. Le dije que durante la reanimación había 3 personas principales sobre mí, uno presionando mi pecho, una enfermera a la izquierda preparando algo y otro médico detrás dando instrucciones. Le dije que el doctor que estaba del lado derecho tenía un tatuaje pequeño en la muñeca derecha, algo negro, discreto. Se quedó mirándome fijo. Después levantó ligeramente la manga de su bata y allí estaba, un pequeño símbolo geométrico. Yo jamás lo había visto antes del accidente. No tengo explicación científica para lo que pasó. He leído sobre alucinaciones por falta de oxígeno, sobre actividad cerebral residual. Tal vez haya una explicación médica para lo que sucedió, pero hay algo que sé con certeza. Lo que experimenté no fue un sueño, no era imaginación, era una lucidez que nunca he sentido en mi vida. Desde entonces no le temo a la muerte, pero tampoco la romantizo, porque lo que hay allá no es descanso eterno ni luces cálidas, es conciencia pura. Y cuando todo lo que has hecho vuelve a ti, entiendes que cada acción importa más de lo que creemos, y eso es más aterrador que cualquier infierno. Me llamo Daniela, tenía 26 años cuando entré a ese lugar. Hoy tengo 31 y todavía me cuesta hablar de lo que vivía ahí adentro. En 2017, atravesaba una depresión muy fuerte. Había terminado una larga relación, renunciado a mi trabajo y me sentía completamente perdida. No dormía bien, tenía ataques de ansiedad y una sensación constante de vacío. Fue entonces cuando una amiga del gimnasio me habló de una comunidad espiritual. Me dijo que ahí trabajaban con energías ancestrales, que ayudaban a sanar traumas, que conectaban con sabiduría prehispánica. Yo no creía mucho en eso, pero estaba vulnerable. La primera vez que fui al lugar, me pareció bastante hermoso. La casa estaba en las afueras del pueblo, en una zona más aislada, rumbo al cerro del Teposteco. No era una construcción antigua, parecía una casa grande adaptada como centro de retiro. Tenía paredes blancas, muchas plantas y un patio amplio donde hacían meditaciones. El ambiente al principio era bastante tranquilo, aromas de copal, música suave, gente hablando en voz baja. Todos parecían amables, sonreían demasiado. El líder se hacía llamar Nahum. Nunca supe si era su nombre real. Tendría unos 45 años aproximadamente. Él era delgado, cabello largo recogido y una forma de hablar muy pausada. Miraba fijamente cuando conversaba contigo, como si estuviera escaneando tu mente. Las primeras semanas fueron normales: meditaciones al amanecer, respiraciones guiadas, cantos que supuestamente estaban inspirados en tradiciones mexicas. Hablaban mucho de despertar la conciencia y romper el ego. Pero algo comenzó a cambiar. Las reuniones dejaron de ser solo de día, empezaron los trabajos nocturnos. Nos pedían vestir completamente de blanco, sin accesorios metálicos, sin maquillaje. Nos reuníamos en una habitación amplia que antes parecía sala, pero que habían adaptado como templo. En el centro colocaban un altar. Ahí fue cuando algo ya no me cuadró. Las figuras que ponían no eran símbolos aztecas reconocibles. Yo había investigado por curiosidad y no coincidían con nada tradicional. Eran formas extrañas, casi geométricas, algunas con rasgos humanoides pero deformes, talladas en madera oscura. Nahum decía que eran entidades anteriores a las civilizaciones conocidas. La verdad es que eso me dio mucho escalofrío. Nos hacían formar un círculo alrededor del altar, apagaban las luces y solo quedaban velas. El copal se volvía más denso, casi asfixiante. El aire se sentía muy pesado. Una noche nos pidieron llevar algo personal para ofrecerlo. No es un sacrificio, dijo Nahum, es un intercambio energético.
Algunos llevaron fotos, otros llevaron cartas. Una chica llevó un mechón de cabello. Yo llevé una cadena que me había regalado mi madre. Colocamos todo en el centro. Entonces Nahum comenzó a hablar en un idioma que yo no entendí. No era náhuatl, sonaba más como un idioma que yo jamás había escuchado antes. Tenía sonidos guturales, pausas irregulares también. A veces parecía un susurro, otras veces casi un gruñido bajo. Mientras hablaba, sentí una presión en los oídos, como cuando subes a un avión. De repente, sin que nadie soplara, las velas se apagaron. Al mismo tiempo, no hubo corriente de aire, las ventanas estaban cerradas, y entonces escuchamos un llanto. No era fuerte, era un sollozo suave, como el de un niño pequeño tratando de no hacer ruido. Venía del centro del círculo. Varias personas empezaron a llorar también, pero no era lo mismo. Ese sonido no coincidía con ninguna voz del grupo. Recuerdo que sentí como la piel de mis brazos se erizaba. Nadie se movía y tampoco hablaban. Nahum solo dijo en voz baja, «Ya están aquí». Después de esa noche, las cosas se volvieron más intensas. Algunas personas comenzaron a actuar diferente. Una chica llamada Mariela aseguró haber visto una sombra adherida al techo de su habitación, moviéndose como si caminara boca abajo. Otro miembro decía escuchar pasos en los pasillos cuando todos estaban reunidos. Yo empecé a tener sueños vívidos. Soñaba con una figura alta, extremadamente delgada. No tenía rostro. Donde debería haber facciones, solo había una superficie lisa y muy oscura. Siempre estaba parada a un lado de mi cama. Nunca se movía. El ambiente en la casa se volvió muy opresivo. Aunque fuera de día, sentía que el lugar estaba en penumbra, como si la luz no lograra llenar completamente los espacios. Entonces llegó el ritual de iniciación final. Nos dijeron que quienes quisiéramos trascender al siguiente nivel, debíamos comprometernos completamente con la comunidad. Nos entregaron una hoja con un texto ambiguo sobre lealtad espiritual y renuncia al ego. Al final, un espacio para la firma, pero no con tinta. Nahum sacó una pequeña navaja ritual. Nos explicó que el compromiso debía sellarse con líquido vital. Algunos dudamos, otros aceptaron de inmediato. Yo estaba paralizada, la presión del grupo era fuerte y todos me observaban. Me hice un pequeño corte en el dedo índice. Una gota cayó sobre el papel. Esa noche soñé otra vez con la figura, pero esta vez no estaba a un lado de la cama, estaba más cerca. Podía sentir su presencia sobre mí. No me tocaba, pero sentí un frío intenso en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo el aire de la habitación. Desperté sudando y con una sensación clara. Tenía que irme a casa. Al día siguiente, inventé una emergencia familiar y me fui sin despedirme de nadie. No respondí llamadas. Cambié de número semanas después. Durante meses tuve pesadillas. Tiempo después supe, por un conocido en Tepoztlán, que la casa fue abandonada repentinamente. Algunos vecinos habían reportado gritos en la madrugada y movimientos bastante extraños. Decían que a veces se veían luces encendidas, aunque oficialmente ya no vivía nadie ahí. No sé si todo tenga una explicación psicológica. Sé que yo estaba vulnerable cuando entré, pero también sé algo más. Había momentos en esa casa en los que el aire se sentía distinto, como si algo invisible ocupara espacio, como si no estuviéramos solos. No sé qué intentaban invocar, pero estoy convencida de que algo sí respondió. A veces en mi cuarto, cuando queda completamente oscuro, todavía siento que alguien me observa desde un rincón donde definitivamente no hay nada. Hola Rey, me llamo Luis. Conocí tu canal hace 2 años cuando fui a calaverear a tu casa. También soy de Xochimilco. Tengo 29 años y soy fotógrafo independiente. Desde hace tiempo trabajo en un proyecto personal sobre espacios tradicionales en la Ciudad de México, obviamente cuando estén de noche y vacíos. En octubre de 2023, aquí en Xochimilco,
Quería fotografiar los canales con neblina, las luces reflejándose en el agua oscura, las trajineras vacías amarradas a los embarcaderos. Llegué alrededor de las 6 de la tarde al embarcadero de Nativitas. Todo estaba lleno de música, turistas, micheladas y mariachis, pero yo sabía que lo interesante vendría después, así que esperé con calma. Caminé, tomé algunas fotos al atardecer. Poco a poco los turistas comenzaron a irse. Los mariachis guardaron sus instrumentos, los puestos cerraron. A eso de las 10:30 p.m. el lugar ya estaba casi desierto. Solo quedaban algunos trabajadores acomodando cosas. La temperatura bajó más de lo que yo esperaba. El aire comenzó a sentirse húmedo y frío. Una niebla ligera empezó a descender sobre los canales, primero como una bruma suave y luego más espesa, cubriendo parcialmente el agua. Era el escenario perfecto. Pedí permiso para quedarme un poco más y me alejé caminando por uno de los canales menos transitados. Las luces artificiales eran escasas, apenas algunos focos amarillos a lo lejos. El agua estaba extrañamente quieta. A las 10:15, calculo que ya no había nadie visible en los alrededores, solo el sonido de insectos y el ligero crujido de madera de las trajineras. Entonces escuché algo. Fue un golpe suave y rítmico, el sonido de un remo entrando al agua, así que me quedé quieto. Pensé que quizá algún trabajador estaba regresando a una trajinera ya tarde, pero era bastante raro. A esa hora casi todos se habían retirado. El sonido venía desde el canal principal. Caminé unos metros hasta tener mejor vista, y lo que vi fue algo muy extraño. Era una trajinera que avanzaba lentamente en medio de la niebla. No tenía luces encendidas, no tenía música, no tenía el típico arco de colores con nombre pintado arriba. De hecho, definitivamente no tenía un nombre. Era completamente sencilla, madera oscura, sin decoración visible, y solo iba una persona remando. Vestía ropa que me hizo fruncir el ceño. No era uniforme moderno, no llevaba sudadera ni gorra, parecía usar pantalones de tela gruesa, camisa clara y un chaleco oscuro, algo que fácilmente podría tener a principios del siglo XX. No usaba celular, no llevaba lámpara, solo remaba. Su movimiento era lento, constante y mecánico. Levanté la mano y le grité, «Buenas noches», pero no me respondió, ni siquiera giró la cabeza. Eso me dio una sensación extraña, ya que regularmente todos son muy amables y saludan. La niebla se abrió un poco cuando pasó más cerca de donde yo estaba. No lo tenía más de 10 o 15 metros. Fue en ese momento cuando sentí el frío. La verdad es que el clima no era frío. Fue un descenso brusco de temperatura, como si alguien hubiera abierto un congelador justo frente a mí. Mi respiración se hizo visible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo más me llamó la atención. El agua. No hacía olas. El remo entraba y salía, pero la superficie apenas se alteraba. No había movimiento natural que provocara una trajinera al desplazarse. Era como si no tuviera peso. Yo tragué saliva. Por instinto profesional levanté la cámara, ajusté rápido el ISO y la velocidad, enfoqué y tomé la foto. El sonido del obturador rompió el silencio. En ese momento, el hombre se detuvo. No giró completamente, pero inclinó ligeramente la cabeza en mi dirección. No pude ver el rostro con claridad. La niebla lo cubría parcialmente. Sentí una presión en el pecho como una advertencia, así que bajé la cámara por un segundo. La trajinera siguió avanzando hasta perderse en la bruma. No aceleró, no cambió de dirección, simplemente se fue. Inmediatamente revisé la pantalla de la cámara y la imagen estaba ahí. El canal, la niebla, el reflejo tenue de una luz lejana, pero la trajinera no aparecía, ni la silueta del hombre. Pensé que tal vez el enfoque había fallado. Revisé las siguientes fotos, las anteriores, pero no había nada. Volví a levantar la vista hacia el canal y ya no estaba. Y eso fue lo que más me inquietó. Ese tramo del canal es estrecho, no hay bifurcaciones inmediatas. Para desaparecer, tendría que haber avanzado varios metros y yo habría visto al menos una silueta en la niebla, pero no había nada.
Ni sonido, ni ondas en el agua. Me quedé ahí unos minutos tratando de escuchar nuevamente el remo, pero todo se quedó en silencio total. Días después, regresé al embarcadero, pero de día. Como conozco a varias personas de este lugar, le pregunté a un señor mayor que trabaja ahí, y él me comentó algo bastante extraño. ¿Trajinera sin nombre?, preguntó. Yo dije que sí. El hombre solo suspiró. Me contó que hace muchos años, en los 80, un remero fue asaltado de noche. Lo golpearon y cayó al canal. Dicen que nadie le ayudó, que se ahogó ahí mismo. Ahora, cuando hay neblina espesa y el canal está casi vacío, algunos dicen que lo ven remando, pero siempre solo. Regresé a casa intentando racionalizarlo. Quizá fue una ilusión óptica. La niebla distorsiona la percepción. Tal vez la foto salió mal por la baja luz. Pero hay algo que no puedo explicar. Esa sensación de frío no era normal y la ausencia total de movimiento en el agua tampoco. Me llamo Eduardo. Tenía 24 años cuando esto sucedió, en noviembre de 2015. Nunca he sido especialmente creyente en cosas paranormales. De hecho, siempre fui el típico del grupo que se burlaba de las historias de fantasmas. Hasta esa noche, en el Panteón de Belén en Guadalajara, que es famoso por sus leyendas. De día es un sitio bastante turístico, pero de noche es otra cosa. Un viernes decidimos entrar. Éramos 4 amigos. Fue idea de uno de ellos que había visto videos en internet donde la gente aseguraba captar presencias en grabaciones nocturnas. Yo acepté más por adrenalina que por otra cosa. Cerca de la medianoche caminamos por una calle lateral poco iluminada. La barda no era extremadamente alta, pero lo suficientemente para que tuviéramos que ayudarnos entre nosotros para brincar. Cuando mis pies tocaron el suelo del otro lado, sentí algo bastante extraño. El aire era más frío que afuera, y no solo era la temperatura, era una sensación pesada como si el lugar tuviera densidad propia. La luna iluminaba parcialmente los pasillos entre los mausoleos. Las sombras eran largas y bien definidas. Las esculturas funerarias parecían figuras humanas observándonos. Nadie hablaba ya con el mismo tono relajado. Uno de mis amigos sacó su celular y comenzó a grabar en video. La luz del flash apenas alcanzaba unos metros. Más allá solo obscuridad. Caminamos entre tumbas antiguas, algunas con fechas del siglo XIX. El lugar tiene una arquitectura que impone respeto, incluso a plena luz del día. De noche el silencio es casi absoluto. No hay ruido de ciudad, no hay autos, solo el eco lejano de nuestros propios pasos. Fue en uno de los pasillos centrales donde la vimos. Al principio pensé que era una sombra diferente. Entre dos mausoleos, a unos 20 metros, había una figura. Era una mujer. Vestía completamente de negro, un vestido largo que parecía antiguo, sin brillo, como tela opaca. El cabello le caía suelto, oscuro, cubriendo parte del rostro. Nos quedamos inmóviles. ¿Hay alguien ahí?, gritó uno de mis amigos intentando sonar valiente, pero la figura no respondió. Pensamos que podía ser otra cosa que se había metido como nosotros, pero entonces noté algo que me heló la sangre. Esta figura no caminaba, se desplazaba como si estuviera flotando. No movía los pies como alguien normal. Su vestido no mostraba el movimiento típico al dar pasos. Era como si flotara unos centímetros del suelo. Sentí un hormigueo en las manos. Mi amigo enfocó mejor con el celular. La luz iluminó parcialmente su rostro. Oiga, volvió a decir. La mujer giró la cabeza lentamente. Ese movimiento fue antinatural, demasiado lento, demasiado preciso. Y entonces lo vimos. Donde debían estar esos ojos no había nada. No era que estuvieran cerrados, no era sombra, era oscuridad absoluta, como dos huecos negros que no reflejaban la luz del flash. El aire cambió de inmediato. Sentí un frío intenso que me atravesó el pecho. No era algo psicológico. Mi respiración se volvió visible. Mis brazos se erizaron. Mi celular vibró en mi mano y se apagó solo. El de mi amigo también. La mujer inclinó ligeramente la cabeza como si nos estuviera observando,
aunque no tuviera ojos. En ese momento, uno de nosotros gritó, «¡Vámonos!», y todos salimos corriendo. No recuerdo bien el trayecto, solo sé que mis piernas se movían más rápido de lo que pensé posible. El eco de nuestros pasos rebotaba entre los muros de piedra. No escuché pasos detrás, pero sentía que algo nos observaba. Cuando llegamos a la barda por donde entramos, uno de mis amigos intentó subir primero, resbaló, y el segundo logró impulsarlo. Yo subí después. El último, Javier, cayó mal al brincar hacia la calle. Escuché el crujido seco de su tobillo torciéndose y él gritó de dolor. Lo levantamos como pudimos y nos alejamos cojeando varias cuadras antes de detenernos. La verdad es que nadie habló en el camino. Al día siguiente, aún con la adrenalina mezclada con incredulidad, regresé al panteón, pero esta vez entré como visitante normal en horario permitido. Caminé por la misma zona donde la vimos. Ya en el lugar donde vimos a la mujer, intenté encontrarla o intenté leer si alguna tumba podía pertenecer a ella, pero la verdad es que no encontré nada. Esta anécdota aún la recuerdo con mis amigos. Me llamo María, tengo 38 años, soy ama de casa y nunca en mi vida había vivido algo que no pudiera explicar hasta que nos mudamos a esa casa en la colonia Seminario en Toluca. La casa no era antigua, no tenía aspecto abandonado ni nada que indicara algo extraño. Era de 2 pisos, como una pequeña azotea y un pasillo largo que conectaba la sala con las escaleras. Nos mudamos en marzo. El clima en Toluca todavía era frío por las mañanas. Recuerdo que la primera semana todo parecía normal, excepto por una sensación extraña que no sabía describir. Era como si la casa tuviera eco, incluso cuando no hablábamos. La primera cosa rara pasó el cuarto día. Estaba sola, mis hijos estaban en la escuela y mi esposo en el trabajo. Me encontraba en la cocina preparando la comida cuando escuché el sonido del clic de la estufa. Pensé que tal vez no lo había cerrado bien, pero cuando volteé, una de las perillas estaba completamente girada y el fuego encendido. La apagué convencida de que había sido un descuido mío, pero empezó a repetirse esto. A veces entraba a la cocina y la perilla estaba apenas abierta, dejando salir el gas. Otras veces el horno estaba tibio sin que nadie lo hubiera usado. Comencé a revisar todo 2 veces. Después vinieron los pasos. Nuestra habitación estaba en un segundo piso. Las escaleras eran de madera, así que cuando alguien subía o bajaba se escuchaba claramente. Varias veces alrededor del mediodía, cuando estaba sola, escuchaba los pasos. Eran bastante lentos. Pensé que tal vez uno de mis hijos había regresado por algo que olvidó. Subí a revisar, pero no había nadie. Las ventanas cerradas, las camas intactas, el silencio era absoluto. Un día mientras lavaba los trastes sentí algo distinto. No fue un ruido, fue una sensación, esa incomodidad que te da cuando sabes que alguien te está mirando fijamente. Sentí la piel de la nuca tensarse. El fregadero daba hacia el pasillo que llevaba a las escaleras. La luz de la tarde entraba por la ventana lateral, dejando parte del pasillo en la sombra. Volteé lentamente y entonces vi un niño. Estaba parado en medio del pasillo. Tendría unos 7 u 8 años. Era bastante delgado y muy pálido, más pálido de lo normal, como si no hubiera visto el sol en mucho tiempo. Llevaba una playera clara, pero no moderna. Era como de tela gruesa bastante vieja. El pantalón también parecía muy viejo. Por un segundo pensé que era mi hijo menor. ¿Mateo? Dije casi en automático, pero algo no encajaba. Mi hijo tenía uniforme escolar y a esa hora estaba en la escuela. El niño no sonreía, no hacía nada, solo miraba. Sus ojos no eran normales, no eran negros ni vacíos, pero tenían algo extraño, una tristeza profunda e inmóvil. De pronto parpadeé y este niño desapareció. Me quedé congelada varios segundos. Después revisé toda la casa. Abrí closets, revisé debajo de las camas, salí al patio, pero no había nada. Esa noche no le conté nada a mi esposo, pensé que tal vez estaba sugestionada por el estrés de la mudanza. Las cosas continuaron.
Comencé a despertar con moretones en los brazos, pequeños como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Al principio creí que me golpeaba dormida contra la pared o la cabecera, pero los moretones aparecían en lugares difíciles de explicar. Una madrugada desperté porque sentí que alguien se sentó en la orilla de mi cama. El colchón se hundió ligeramente. Pensé que era mi esposo levantándose, pero él seguía profundamente dormido a mi lado. No quise abrir los ojos. Sentía que si lo hacía, vería algo que no podría soportar. Lo más fuerte ocurrió una noche de noviembre. Ya hacía más frío en Toluca. El viento soplaba bastante fuerte. Todos estábamos viendo la televisión cuando escuchamos pasos rápidos. No eran pasos normales, era como si alguien estuviera jugando a las carreras, de un lado a otro. Así que mi esposo me miró. ¿Escuchaste eso? Yo solamente asentí con la cabeza. Las pisadas continuaron, ahora más fuertes, como si alguien estuviera corriendo en la azotea. Subimos juntos, mi esposo llevaba una lámpara. Abrimos la puerta que da a la azotea, pero no había nadie. Mi esposo avanzó iluminando el suelo y ahí fue cuando lo vimos. En el polvo acumulado, cerca de la esquina, había huellas pequeñas. No eran marcas viejas, eran claras y muy recientes. Parecían huellas de pies descalzos de un niño y terminaban abruptamente a la mitad del techo. No seguían hacia ningún lado. No había huellas de regreso. Solo comenzaban cerca de la puerta y se detenían, como si quien los dejó hubiera desaparecido. Nos miramos sin decir nada. A la semana siguiente empezamos a buscar otra casa. Nos mudamos 6 meses después de haber llegado. El día que estábamos sacando los últimos muebles, una vecina mayor se acercó a despedirse y nos comentó que eso que habíamos visto no era algo raro. Se decía que había un niño que aparecía en esa casa, o que eran varios también. Ojalá te guste mi historia. No soy arqueólogo, pero desde joven he sido aficionado a la historia prehispánica y a la cultura maya. En 2019, justo antes de que comenzaran las restricciones más fuertes por la pandemia, viajé con dos amigos a Palenque en Chiapas. Era un viaje que llevaba años queriendo hacer. Las ruinas de Palenque tienen algo especial. No son solo estructuras antiguas, están rodeadas de selva viva, espesa y bastante ruidosa. La humedad es constante, el aire huele a tierra mojada, hojas y bastante madera. El primer día contratamos un guía local, un señor llamado Don Mateo. Tenía piel curtida por el sol y hablaba despacio, como si escogiera con cuidado cada palabra. Mientras recorríamos el templo de las inscripciones, mencionó algo que nos hizo reír. Aquí no solo hay ruinas, también hay aluches. Nos explicó que según la tradición maya, los aluches son pequeños espíritus guardianes de la selva, traviesos, protectores de la tierra y de los sitios sagrados. Decía que cuando alguien entra sin respeto, se pueden molestar. Mis amigos intercambiaron miradas burlonas. Yo también sonreí, aunque algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que no estaba bromeando. Esa noche decidimos quedarnos en una zona cercana a la selva, no exactamente dentro del sitio arqueológico, pero sí lo suficientemente cerca como para escuchar los sonidos nocturnos. La selva cambia completamente de noche. A eso de la 1:30 estábamos sentados afuera de la cabaña donde nos hospedábamos. No había mucha iluminación, solo una lámpara pequeña y la luz de la luna filtrándose entre los árboles. El aire era bastante espeso y húmedo. Se escuchaban insectos, algún mono aullador a lo lejos. Entonces escuchamos algo diferente. Eran risas, no fuertes pero bastante claras. Eran risas agudas y cortas, como las de niños jugando. Nos quedamos en silencio. ¿Hay familias por aquí?, preguntó uno de mis amigos. Pero era bastante extraño. Eran casi las 2 de la madrugada, así que no había luces cercanas. No había casas visibles alrededor. Las risas se repitieron bastantes veces, más cerca cada vez. No venían de un punto fijo, parecían moverse entre los árboles. Sentí un cosquillo incómodo en la espalda. Decidimos levantarnos y caminar unos pasos hacia la orilla de la vegetación. No nos internamos mucho, solo lo suficiente para intentar ver algo. Fue entonces cuando los vimos.
Entre los troncos y la vegetación se movían figuras pequeñas, no más de 1 metro de altura. No estaban completamente definidas, pero no eran sombras normales. Se distinguían formas compactas como siluetas sólidas. Se movían bastante rápido, demasiado rápido para ser unos niños. Uno de ellos cruzó de un árbol a otro en cuestión de segundos, sin hacer el ruido que haría alguien pisando hojas secas. ¿Estás viendo eso?, le susurré. Nadie respondió, pero sabía que los tres lo habíamos visto. De repente uno de mis amigos, Sergio, dio un pequeño salto. Oye, se llevó la mano a la espalda. ¿Qué pasó?, pregunté. Algo me jaló la mochila. Pensamos que quizás se había atorado con una rama, pero cuando iluminamos con el celular, no había nada cerca de él. Las risas volvieron, más agudas y más burlonas. Fue en ese momento cuando noté algo que me heló. Entre la oscuridad, a unos 5 metros, vi dos puntos brillantes, como ojos reflejando la luz, pero no estaban a la altura de un animal común. Estaban más arriba que un mapache y más abajo que un adulto. Luego desaparecieron detrás del tronco. Decidimos correr a la cabaña, cerramos la puerta y apenas dormimos. A la mañana siguiente nos fuimos del lugar inmediatamente. La verdad es que es una experiencia que todavía me da bastante miedo, pero ahora, cuando piso algún lugar así de naturaleza, siempre lo respeto. Soy Alejandra y vivo en Querétaro desde hace casi 10 años. Siempre me han gustado bastante las antigüedades. Me encanta imaginar las historias detrás de todos los objetos, pensar en las manos que los tocaron antes. Pero hay cosas que cargaban más que historia. En 2022 fui al mercado de antigüedades de la Cruz, en el centro de Querétaro. Era domingo, hacía un calor ligero y el lugar estaba lleno de puestos con muebles antiguos y relojes. Fue en un pequeño puesto, casi escondido entre dos más grandes, donde lo vi. Era un collar bastante delicado, de cadena plateada oscurecida por el tiempo. En el centro tenía una piedra negra, lisa y ovalada. No era brillante como ónix pulido, era opaca profunda, como si absorbiera la luz. La sostuve en la mano y estaba muy frío, demasiado frío para haber estado bajo el sol. El vendedor era un hombre mayor muy callado. No insistió en venderlo, solo dijo: es antiguo, bastante antiguo. No pregunté más, así que lo compré por un precio relativamente bajo. La primera noche que lo usé fue para salir a cenar con una amiga. Me gustaba cómo contrastaba con mi piel. Pesaba un poco más de lo normal, pero pensé que era por el tipo de la piedra. Esa noche soñé con una mujer. Estaba de pie en una habitación oscura. No veía claramente el lugar, pero parecía antiguo. La mujer me daba la espalda. Su cabello era largo y oscuro. Escuchaba sollozos. Cuando giró lentamente hacia mí, sus ojos estaban abiertos, pero lágrimas espesas y rojas bajaban por su rostro. No gritaba, solo lloraba sangre. Desperté con el corazón acelerado y una sensación de presión en el pecho. Pensé que había sido casualidad, pero el sueño se repitió. 3 noches seguidas, cada vez la mujer estaba más cerca de mí. La tercera noche estaba frente a mi cama. No hablaba sola, solo lloraba. Comencé a despertar cansada, irritable. Mi estado de ánimo cambió sin razón clara. Sentí ansiedad sin motivo. Un día, al llegar del trabajo, noté algo que me hizo dudar en mi memoria. El collar estaba sobre la mesa del comedor. Yo estaba segura de haberlo guardado en mi joyero esa mañana. Siempre guardo mis cosas en el mismo lugar. Pensé que tal vez lo había dejado sin darme cuenta, así que lo guardé nuevamente. Esa noche mi perro comenzó a comportarse bastante extraño. Es un labrador tranquilo, nunca ha sido agresivo, pero cuando me acerqué al tocador, donde estaba el joyero, comenzó a gruñir, no hacia mí, sino al cajón. Lo abrí. El collar estaba encima del joyero, no dentro donde lo había dejado. Mi perro retrocedió y siguió gruñendo, con el lomo erizado. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos, así que decidí dejar de usarlo, pero no lo tiré. Una madrugada ocurrió algo bastante feo. Desperté, pero no podía moverme. He escuchado sobre la parálisis del sueño, pero nunca la había experimentado. Mis ojos estaban abiertos,
Podía ver mi habitación con la tenue luz de la calle entrando por la ventana. Intenté mover las manos, intenté hablar, y entonces lo sentí. Eran manos frías apretando mi cuello. No era una presión leve, era firme, como si alguien estuviera inclinándose sobre mí. Intenté gritar, pero solo salió un sonido ahogado. Sentí claramente el contacto de algo sólido sobre mi pecho, el peso, la forma ovalada de la piedra. Cuando por fin pude moverme, me incorporé de golpe. El collar lo traía yo puesto. Yo lo había guardado en el cajón días antes, así que me lo arranqué con desesperación. Esa mañana, sin pensarlo más, fui al centro y busqué el local esotérico que conocía. El dueño era un señor mayor que vende inciensos, veladoras y amuletos. Yo le mostré el collar. En cuanto lo tomó, su expresión cambió. No lo tocó por mucho tiempo. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó. Le dije que en el mercado. Lo observó unos segundos más y dijo algo que me dejó helada. Esto perteneció a alguien que murió bastante mal. Hay objetos que se cargan y este no está limpio. Le pregunté qué significaba morir mal. No respondió directamente, solamente dijo, no es bueno que lo tengas. Salí del lugar con una sensación de urgencia. Regresé al mercado, pero el puesto ya no estaba. Pregunté a otros vendedores si conocían al señor que vendía los collares antiguos en ese espacio. Algunos dijeron que los puestos cambian constantemente. Otros dijeron no recordar a nadie ahí la semana anterior. Nunca volví a ver ese collar. Nunca volvió a aparecer. Las pesadillas cesaron. Mi perro dejó de gruñir, pero hay algo que no se fue del todo. A veces, cuando estoy acostada boca arriba y cierro los ojos, siento el peso ligero de algo frío descansando sobre mi pecho, como si la piedra aún estuviera ahí. Y en ocasiones, justo antes de dormir, escucho un sollozo suave, muy cerca de mi oído. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Suscríbete al canal, dale like y comparte si quieres más relatos de este tipo. Yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.